Hay lugares que, no sé, parece que están diseñados por el propio silencio. Sí, totalmente. El pantano de Susqueda, en Cataluña, es uno de ellos. Desde luego. Rodeados de acantilados, con esas carreteras que se retuercen como cicatrices en la montaña, no es un sitio de paso. No, para nada. Es un destino. Y en agosto de 2017, este embalse se convirtió en el escenario de un caso que a día de hoy sigue atrapado en ese mismo silencio. Hoy vamos a analizar un expediente, uno casi olvidado, el de un doble homicidio que, estalló en los titulares y luego, sin más, se desvaneció. Se apagó. La paradoja es esa, que el pantano parece guardar más silencio que respuestas. Así que nuestra misión no es resolver el crimen, sino entender por qué quedó incompleto y qué nos dice el silencio que lo rodea. Has dado en el clavo con esa idea del silencio. Sí. Porque este caso no va solo de un crimen, sino de cómo se gestiona la ausencia de respuestas. Hablamos del asesinato de una pareja joven, un caso que desde el minuto 1 planteó un sinfín de preguntas. Claro. Y lo que vamos a hacer es eso, bucear en los hechos, en lo que sí consta en el expediente. Pero sobre todo vamos a poner la lupa en las lagunas, en los vacíos. En lo que falta. Exacto. Porque lo que de verdad desconcierta aquí no es solo el crimen, sino cómo algo tan grave pudo simplemente, apagarse, cómo se permitió que cayera en el olvido. Para entender esa caída en el olvido, supongo que lo mejor es empezar por el principio, la cronología. Sí, vamos a los hechos. Tenemos a una pareja joven, agosto de 2017, planean pasar el día en la zona del pantano, quizá con un kayak. Eso es. Y de repente, desaparecen. Exacto. Se activa la alerta, empiezan las búsquedas, y a los pocos días aparece su coche, un Opel Zafira. En el fondo del embalse. Sí, en el fondo del agua. Pero de ellos, ni rastro. Y aquí el tiempo empieza a jugar un papel, realmente cruel. Pasan las semanas, la angustia crece. Y no es hasta un mes después cuando aparecen los cuerpos. Un mes después. Y la forma en que aparecen. Lo cambia todo. Esto no es un accidente. No, en absoluto. Es el punto de inflexión. Es lo que convierte una desaparición en la crónica de un asesinato. Totalmente. Uno de los cuerpos aparece flotando, pero el otro lo hallan los submarinistas en el fondo. Y el detalle es escalofriante. El de la mochila. Sí, tenía una mochila cargada con piedras atada al cuerpo. El cadáver de su pareja, que encontraron antes, también presentaba signos de haber sido lastrado. Vaya. Esto revela una intencionalidad, una premeditación y una frialdad que hielan la sangre. No hay duda posible. ¿Alguien los mató? Y no solo eso, intentó ocultar los cuerpos de forma metódica. Exacto. En las profundidades del pantano. O sea que, desde el primer momento, la línea de investigación es clarísima. No se busca a un desaparecido, se busca a un asesino. Clarísima. La intervención de terceras personas es una certeza absoluta. Tienes un doble homicidio. Y aquí empieza lo raro. Aquí empieza la gran paradoja de Susqueda. Tienes un punto de partida sólido. La certeza de un crimen. Pero en lugar de avanzar hacia la claridad, la investigación se adentra en un laberinto de silencios. ¿Porque qué pasó después? Pues eso es lo increíble. Nada. 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 No hubo detenciones firmes, no se señalaron sospechosos claros públicamente, y lo más llamativo, nunca se ofreció una reconstrucción oficial de los hechos. O sea, nunca nos contaron qué creían que había pasado. Nunca. El expediente sigue abierto, sí, pero en la práctica se convirtió en lo que podríamos llamar un expediente silencioso. Has mencionado la premeditación, lo de usar piedras del lugar para alastrar los cuerpos. Sí, Eso me hace pensar en el propio escenario, en el pantano, casi como un personaje más. No es un lugar cualquiera para cometer un crimen, ¿verdad? es que es casi un cómplice. Un cómplice. Sí, es un lugar que por su propia naturaleza devora las pistas. Piénsalo. A ver. La cobertura telefónica es pésima, o nula en muchos puntos. Hay muy pocos accesos por carretera y un montón de pistas forestales sin vigilancia. Claro, no hay cámaras, no hay... No hay nada. No hay vecinos que oigan un disparo y puedan ubicarlo. No hay paseantes a ciertas horas. Es un entorno que favorece el ocultamiento. Un lugar perfecto para desaparecer. Y para hacer desaparecer a otros. Y a esa geografía, que ya de por sí es cómplice, se suma otro detalle que a mí me parece muy inquietante. El coche. El coche. Apareció hundido, como decías, pero según las fuentes del sumario, no tenía signos evidentes de... De un enfrentamiento violento. Exacto. No había cristales rotos ni abolladuras que sugirieran una persecución o un forcejeo.
Ese es uno de los grandes misterios. El coche lo encontraron con una piedra en el acelerador para que se hundiera, pero la escena exterior parece... Limpia. ¿Qué palabra? Sí. Esto abre dos posibilidades, y las dos son aterradoras. O el ataque fue una emboscada tan rápida, tan sorpresiva, que no les dio tiempo a reaccionar, O la otra opción. o, y esto es aún más oscuro, quizá conocían a su agresor. Quizá el encuentro empezó de una forma que no levantó sus sospechas. No lo sabemos. Vale, entonces tenemos un crimen metódico y un escenario perfecto para la impunidad. Pero cuando nos metemos en el expediente judicial, ahí la historia se vuelve todavía más confusa. Sí. Empecemos por la línea temporal de sus últimas horas. Se dice que tiene inconsistencias. ¿A qué se refieren con eso? Se refieren a que hay agujeros negros, tramos de tiempo que la investigación nunca pudo rellenar. Por ejemplo, Por ejemplo, se sabe que pararon en un restaurante de la zona, pero a partir de ahí su rastro se vuelve discontinuo. Hay un lapso de casi 90 minutos antes de llegar al pantano, en el que sus movimientos son pura especulación. 90 minutos. 90 minutos. ¿Se encontraron con alguien en ese tiempo? ¿Fueron directamente al punto donde desaparecieron? ¿No hay respuestas firmes, solo hipótesis? Y en una investigación, 90 minutos son una eternidad. Puede pasar de todo. Y luego está el tema de los testigos. En un lugar así, aunque esté aislado, siempre hay alguien. Pescadores, gente que vive en masías, excursionistas. De verdad, nadie vio ni oyó nada. Bueno, se interrogó a mucha gente, pero sus testimonios, en lugar de aclarar, enturbiaron más el caso. ¿Ah, sí? Sí, hubo quien dijo haber oído algo que podrían ser disparos, pero en una zona de caza y con el eco que hay, era imposible de confirmar. Ya. Otros hablaron de ver una furgoneta blanca merodeando, una línea de investigación que se exploró, pero no llevó a ninguna parte. O sea, pistas que se abrían y se cerraban. Exacto. Las declaraciones eran contradictorias, imprecisas. El resultado es un mosaico de fragmentos que no componen una imagen clara. No hay un testigo clave que dijera, vi a la pareja hablar con esta persona. Y sin ese hilo, Sin ese hilo, la investigación se quedó sin poder tirar. esa frustración, esa falta de un hilo claro, parece que en un momento dado se transforma en algo más, en una especie de resignación, en un silencio por parte de las autoridades. Exacto. Y ese es el silencio institucional del que hablábamos al principio. Es tremendamente inusual que en un caso de doble homicidio con esta repercusión inicial, las autoridades dejen de comunicar. Por completo. No hubo más ruedas de prensa, nada. Nada. No se filtró información para mantener el caso vivo. Simplemente se hizo el silencio. Y cuando las instituciones callan, Se crea un vacío que genera una sensación de abandono, de que el caso ha caído en un pozo burocrático del que ya no va a salir. y claro, si la fuente oficial se seca, los medios de comunicación no tienen nada que contar. Recuerdo perfectamente la cobertura inicial. Fue portada durante semanas. El caso estaba en todas partes, en todos los informativos. Era el gran misterio del verano de 2017. Totalmente. Pero a medida que la investigación se estancaba y los comunicados cesaban, el caso empezó a perder fuelle mediático. Y supongo que el contexto tampoco ayudó. El contexto fue clave. Hay que pensar en Cataluña en el otoño de 2017. La atención informativa se desplazó de forma masiva hacia la política. Claro. La crisis de Susqueda fue, literalmente, engullida por otra crisis mucho mayor. Y sin nuevos datos, los medios pasaron página. El resultado es que el caso, en la práctica, quedó archivado en la memoria colectiva. Mucho antes de que se archivara judicialmente. Lo que a mí personalmente más me impactó al revisar las fuentes no fue tanto la falta de pistas, que, bueno, puede ocurrir, ¿Sí? ¿Pasa? sino esa sensación de que en cierto punto se dejó de buscar, al menos de cara al público. Es un frío administrativo que casi duele más que el propio crimen. Totalmente. Y esto nos lleva a una reflexión clave que proponen los materiales que hemos analizado. ¿Cuál? La idea de que, cuando un caso no se explica, el misterio no desaparece, solo se traslada al silencio. ¿Qué frase? Es que es así. El albedo mediático no cierra las heridas ni resuelve el crimen, simplemente lo entierra bajo capas de nuevas noticias. Y al disminuir la presión mediática y social, También disminuye la presión interna para dedicar recursos a un caso que parece un callejón sin salida. así que, años después, ¿qué nos queda? Nos quedan las preguntas, Las preguntas fundamentales, sí. que siguen ahí, flotando sobre el agua del pantano. Primero,
¿Por qué estaban en ese punto exacto? ¿Fue una excursión casual o tenían un motivo concreto para ir a esa zona tan remota? Buena pregunta. Segundo, ¿quién más estuvo allí esa tarde? Cuesta creer que estuvieran completamente solos. Muy difícil. Y la gran pregunta, la que lo engloba todo. ¿Por qué se detuvo públicamente la investigación? ¿Fue solo por falta de pruebas o hay algo más que nunca se ha contado? Esas son las preguntas que definen el expediente. Son los pilares del misterio. Y mientras no se respondan, El caso seguirá abierto, no solo en un juzgado, sino en la conciencia de quienes lo recuerdan. y mientras tanto, el pantano de Susqueda sigue ahí. El nivel del agua sube y baja con las estaciones, la carretera que lo bordea sigue vacía la mayoría de las noches, La naturaleza sigue su ciclo, ajena a todo. pero el expediente de este doble homicidio permanece, a día de hoy, dolorosamente incompleto. Y aquí creo que llegamos a la conclusión, inevitable. Recordar estos casos, analizar estos expedientes silenciosos, no es una forma de insistir morbosamente en la tragedia. No, claro. Es un acto de resistencia. Es una manera de negar que el olvido pueda ser considerado una forma de cierre. Porque no lo es. No lo es. Ni para las familias de las víctimas, que merecen respuestas, ni para la sociedad, que necesita confiar en que la justicia no se rinde. El único cierre válido llega con la verdad. O al menos con la certeza de que se ha hecho todo lo posible por encontrarla. Exacto. Todo lo humanamente posible. Entonces, para quien nos escucha, ¿con qué idea final debería quedarse? Quizá con una pregunta que va mucho más allá de Susqueda. A ver. ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad cuando permitimos que un expediente judicial se cubra de tanto silencio que acaba convirtiéndose en una simple crónica de sucesos olvidada en un archivo? A veces el silencio de la justicia puede ser tan ensordecedor como la propia injusticia.